Jóvenes, ¿qué tal? Espero que todo les esté yendo muy bien. Vamos a continuar con nuestro súper repaso, ¿ya? Vamos a ver entonces de forma muy breve lo que corresponde a fisiología respiratoria, ¿ya? Mi nombre es Carlos Castillo, pueden seguirme ahí por el Face. Y empezamos, ¿ya? Chicos, miren, la idea de que nuestro cuerpo, nuestro aparato respiratorio, permita el intercambio de oxígeno y CO2 es que justamente eso ocurra a nivel de las células, a nivel de las células de los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es lo importante. Entonces mencionan acá esa característica especial. ¿Quién tiene que recibir el oxígeno y quién va a expulsar el CO2? Las células de los tejidos de nuestro cuerpo, ¿no? Y para que ello pueda ocurrir es necesario pues todos estos procesos, que el oxígeno llegue desde la atmósfera hasta el tejido y el CO2 salga desde los tejidos hasta la atmósfera, ¿no? Entonces, en base a ello, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas, vamos a mencionar cuáles son los pasos para esa fisiología respiratoria. Primero, ese oxígeno va a tener que llegar desde la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares, hasta los alvéolos de nuestros pulmones. A ese proceso, bueno, junto con la salida del CO2 del mismo lugar hasta la atmósfera, en este caso en sentido inverso, a este proceso se le conoce como ventilación. A ese proceso se le llama ventilación. Es lo que vas a considerar. Ahora, el oxígeno no se va a quedar en el alveolo, ¿no? El oxígeno tiene que pasar del aire del alveolo hacia la sangre y los capilares. Y de igual manera, en este caso no de igual manera, sino al revés, el CO2 tiene que salir de la sangre de los capilares hacia el alveolo, hacia el aire, para que luego se vaya hacia la atmósfera. Entonces, a ese proceso ya también se le conoce como respiración externa o hematosis. Pregunta clásica de examen, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Luego, este oxígeno va a tener que viajar vía sanguínea hasta llegar a los tejidos del cuerpo. Y el CO2 igual, va a tener que viajar por vía sanguínea desde los tejidos por vía sanguínea hasta los capilares para que luego se vaya al exterior. A ese proceso le vamos a llamar transporte de gases, ¿no? Transporte de gases, ¿no? Entonces, allá tenemos tres procesos. Y por último, lo que estábamos mencionando pues al inicio, ¿no? Por último marcamos esto, que el oxígeno y el CO2 se van a intercambiar entre la sangre y los capilares periféricos de nuestro cuerpo y los tejidos de nuestro cuerpo. ¿No? Es lo que tienes que marcar entonces para ello. Gracias a esos procesos básicos se va a lograr que el tejido, las células de los tejidos tengan oxígeno y expulsen el CO2. ¿No? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a marcar. Mira, el oxígeno va de la atmósfera hasta los alvéolos pulmonares, pasa del aire alveolar hacia la sangre de los capilares, es transportado por vía sanguínea y luego pasa de la sangre de los capilares hacia los tejidos corporales. ¿No? Es lo que tienes que considerar. El CO2 en sentido inverso pasa del tejido corporal a la sangre de los capilares, es transportado, llega a los capilares de los alveolos pulmonares y luego pasa al aire de los alveolos, ¿no? Al aire alveolar. Y luego va a continuar hacia el exterior, hacia la atmósfera. ¿No? Entonces, eso es lo que marcas para ello. ¿No? Bueno, una vez ya entendido esta parte, simplemente vamos a considerar algunos aspectos básicos e interesantes para esta fisiología respiratoria. ¿No? Mira, por acá, a ver, de este lado, de este lado. Por acá. Marcamos. La ventilación vendría a ser el intercambio de oxígeno y de CO2, básicamente de aire, pero nos interesa el oxígeno y el CO2, entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. ¿No? Esa ventilación es lo que comúnmente nosotros llamamos respiración, ¿no? Ingresar el aire mediante la inhalación y luego mediante la expiración. ¿No? Ingreso y salida, ingreso y salida. Lo mismo que ingresa tiene que salir, eso es lo que tienes que señalar para ello. Entonces, al ingreso de aire se le va a conocer como inspiración. Eso va a ser la inspiración. Profesor, no es cuando estás inspirado y empiezas a crear cosas nuevas y maravillosas para el mundo. Bueno, también puede ser, ¿no? Pero en este caso, inspiración es el ingreso de aire. Va a ser el ingreso de aire, ¿no? Y la salida del aire va a ser la expiración. La salida del aire ya también va a ser la expiración, ¿no? A ver, vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de ellos. La inspiración va a ser el ingreso de aire. Básicamente es un proceso activo que va a ocurrir por contracción muscular. En este caso, ¿cuál es el principal músculo inspirador? ¿Cuál es el que se contrae para que los pulmones se expandan, disminuyan su presión y logren el ingreso del aire? Ese principal músculo va a ser el músculo diafragma, ¿no? Cuando les pregunten cuál es el principal músculo de la inspiración o cuál es el principal músculo de la respiración, tu respuesta automáticamente debe ser diafragma, ¿no? Es lo que tienes que marcar. ¿Quién inerva el músculo diafragma? Alguna vez les preguntaron. Los nervios frénicos, ¿no? Los nervios frénicos, ¿no? Es lo que también podría señalar para ello. Otros que también colaboran en este proceso de inspiración
respiración vendrían a ser los músculos intercostales, pero los externos, que van a jalar a las costillas, en este caso hacia el exterior, para que aumente el volumen de la caja torácica y así se pueda permitir el ingreso de aire. Después vamos a ver cómo es ese proceso, ¿no? Entonces, chicos, eso es importante, ¿ya? La inspiración es un proceso activo que básicamente se da por la contracción del músculo diafragma, ¿no? Es lo que tienes que señalar para ello. Hay otros que participan, ¿no? Pero nos interesa por ahora diafragma intercostales externos, ¿ya? La expiración básicamente es la salida de aire. Podrías considerar que es un proceso pasivo, ¿no? Podrías considerar que es un proceso pasivo en este caso porque es básicamente por la relajación de los músculos que antes se habían contraído. Es como inflar un globo, ¿no? Tú agarras tu globito y lo inflas. Se infla el globo, un globo común y silvestre, pues, ¿no? Un globo así de los inocentes, ¿no? Vas a inflarlo y lo que ocurre es que estás gastando fuerza y energía. Pero luego, ¿qué pasa si quieres que el aire salga y tienes la boquilla apretada? Simplemente abres la boquilla y el aire empieza a salir de forma especial, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que considerar. La inspiración es un proceso activo, ¿no? La inspiración es un proceso pasivo, ¿no? Comparándolo con el globito, es lo que puedes señalar para esa característica importante y especial. Eso se considera que es un proceso normal, es un proceso normal, es una respiración normal, cuando estás tranquilo, descansando, relajado, pero normalmente tú haces una cosa, otra cosa, empiezas a hablar, empiezas a mover tu cuerpo, el cuello, la cabeza y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, puede haber mayor gasto de energía, mayor demanda, en este caso de oxígeno. Tu cuerpo va a decir, no, quiero más oxígeno para producir más energía. No, está bien, pero así como produces más oxígeno, o mejor dicho, produces más energía, ¿ya? Gracias al consumo de oxígeno también eliminas CO2, ¿no? Vas a producir mayor cantidad de CO2. Entonces hay que botar ese exceso de CO2. Ahí hablamos de lo que conocemos como respiración forzada, ¿no? La respiración forzada, chicos, chicas, es pues cuando tu cuerpo no le basta las cantidades que normalmente le aporta, ¿no? Entonces tienes que hacer ingresa aire y sale aire, ingresa aire y sale aire, ingresa aire y sale el aire, pero con mayor intensidad, con mayor fuerza, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Entonces, la respiración forzada incluye inspiración forzada y expiración forzada, ¿no? Los dos procesos, pero forzados. Entonces, en la inspiración forzada consideramos que va a ser una contracción del músculo diafragma, por supuesto, de los intercostales externos, por supuesto, pero eso no va a ser suficiente para hacer que el volumen de la caja torácica aumente así grande, ¿no? Necesitamos pedir ayuda a otros músculos, entre ellos clásicamente aparece este famoso músculo, ¿no? A nivel de esternón, clavículas y apófisis mastoide de los temporales, esternocleidomastoideo, que va a jalar de esta manera, va a jalar en este sentido, ¿no? Como si fueran mis pulgares, ¿no? Y aumenta el volumen de la caja torácica, ¿no? Otro que también tiene un recorrido similar va a ser los músculos escalenos anteriores, que vienen desde acá, vienen, y se unen a la primera costilla. Entonces, ellos van a jalar de manera muy similar para que aumente el volumen de la caja torácica, ¿no? Otro elemento que también es importante vendría a ser el pectoral mayor. El pectoral mayor viene en esta parte, en esta posición, entonces jala de esta forma, ¿no? ¿No? Inspiras y aumenta el volumen de la caja torácica, ¿no? Es lo que tienes que considerar para ello. Como cuando viene la chica que te gusta, oye, viene la chica que te gusta, actúa normal tú. Las señoritas tampoco se quedan, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que considerar para ello, ¿no? Otro que también participa, uno que viene desde atrás, desde la columna, el serrato anterior, ¿no? Imagínate que acá está el cuerpo de tu compañero o compañera, si quieres, ¿no? Entonces acá está la columna y acá las costillas y esto y eso adelante. Entonces el músculo viene así. ¿Qué pasa si se contrae? Jala de esta manera. Jala de esta manera y aumenta el volumen de la caja torácica, ¿no? Es lo que tienes que marcar. Entonces, esos son los músculos inspiradores, ¿no? Los músculos inspiradores accesorios, si así quieres considerarlo, o músculos de la inspiración forzada, ¿no? El esternocleidomastoideo, escalenos, pectoral mayor, también puedes considerar el pectoral menor, pero clásico considerar al pectoral mayor, ¿no? Hace rato anterior, también muy importante, entre otros que pueden estar participando, ¿no? Listo, esto es para la inspiración forzada, ¿no? Ahora, para la inspiración forzada hay algo interesante, que consideramos que antes la inspiración normal era un proceso técnicamente pasivo, pero ahora la inspiración forzada va a ser un proceso
Activo. ¿Por qué? Porque vas a considerar que los músculos, sobre todo los músculos abdominales, van a empezar a contraerse, ¿no? Se van a empezar a contraer para aumentar la velocidad de expulsión del aire. Porque si tú esperas que el aire salga solito, te vas a demorar, ¿no? Te vas a demorar. Y tu cuerpo te está pidiendo oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, ayudas a tu cuerpo, aprietas el abdomen, las vísceras comprimen hacia arriba el músculo diafragma, comprimes a los pulmones y el aire sale hacia el exterior. Es como que alguien venga, te abrace la cintura por atrás de manera sorpresiva y apriete. ¿Qué va a pasar? El aire sale, ¿no? Va a ser algo muy similar, solo que en vez de esos brazos en tu cintura, tienes a tus músculos, en este caso de la prensa abdominal. Sobre todo esos que están ahí formando los coquitos, ¿no es cierto? Se llaman, en este caso, músculos rectos anteriores abdominales, ¿no? Algunos lo tienen todo fusionado, ¿no? Y se hace un solo músculo así grandote, ¿no? Bueno, eso es lo que vas a marcar para ello. Aparte de ello, si había intercostales, en este caso externos, que eran para la inspiración, acá también por supuesto que participan, hay otros que se llaman intercostales internos. Los intercostales internos, chicos, chicas, jalan hacia el interior, comprimen la caja torácica para expulsar el aire, para la expiración, ¿no? Entonces ten cuidado, ¿no? Cuidado que digas intercostales internos para la inspiración y externos para la expiración. No, es al revés. Los externos son para la inspiración y los internos, la I, para la expiración, ¿no? Es lo que tienes que marcar para ese detalle importantísimo. Muy bien. Seguimos con esto y hay que aclarar algunos procesos dentro de la ventilación. Así que vámonos por esta parte de acá. Vámonos por esta parte de acá. La ventilación entonces incluye dos procesos, inspiración y expiración, ¿no? Fácil, ¿ah? Imagínate lo siguiente. ¿Por qué el aire va a tener que entrar? ¿Por qué el aire va a tener que salir? Porque normalmente los fluidos, gases, líquidos, ¿no? Van a moverse de un lugar a otro debido a diferencia de presiones, ¿no? Diferencia de presiones. Entonces, normalmente se considera que un lugar donde hay más presión le va a ganar a un lugar donde hay menos presión, ¿no? Imagínate que todo el tiempo están compitiendo, quieren ir de un lugar a otro lado, pero uno va a tener más fuerza, otro va a tener menos fuerza. ¿Quién va a ganar? El que tiene más fuerza. Digamos, acá chocan el viento del norte y el viento del sur, van avanzando y tienen la misma fuerza, se quedarán ahí, ¿no? Pero si el norte tiene más fuerza que el viento del sur, este norte le gana y avanza, ¿no es cierto? Pero si ahora el sur tiene más fuerza que el norte, le gana y avanza, ¿no? Eso es lo que tienes que considerar. ¿Cuánto se considera que es la presión atmosférica en condiciones normales o a condiciones normales a nivel del mar, ¿no? ¿Cuánto va a ser la presión? Va a ser en este caso 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿no? 760 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿no? Eso es lo que marcas para ello. Bueno, a más altura, menos presión, ¿no? Por ejemplo, acá en Cusco estamos a una menor presión, pero ahí a nivel del mar vas a considerar 760 milímetros de mercurio, ¿no? Es lo que vas a marcar para ello, ¿no? Ahora, hay un momento en el cual estamos en equilibrio con la atmósfera, que nuestros pulmones mantienen una presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces en ese momento no va a ocurrir nada, ¿no? Pero tu organismo, tu sistema nervioso dice, oye, tienes que hacer que ingrese el oxígeno, tienes que inspirar. Entonces, ¿a quién mandamos señales? ¿A quién mandamos órdenes? Al músculo diafragma, mira, ahí está el músculo diafragma, que está en rojito pasión, rojito periodo, dirían las chicas, ¿no? Este músculo, el músculo diafragma, y le dices, músculo diafragma, contráete, ¿no? Y el músculo diafragma se contrae, y al contraerse no se eleva, el músculo diafragma al contraerse desciende, baja, ¿no? Baja. Y al bajar, en este caso, aumenta la altura de los pulmones. Mira, aumenta la altura de los pulmones. ¿No? Es lo que tienes que marcar para ello. Entonces, la contracción del músculo diafragma hace que el diafragma baje y aumente la altura de los pulmones, de la caja torácica, en realidad, ¿no? Y luego, los intercostales externos se contraen y jalan las costillas hacia afuera, hacia el exterior. Y cuando uno jala las costillas hacia el exterior, la pregunta es, ¿suben así de esta manera? No, en realidad suben y se van hacia afuera, suben y se van hacia afuera, de tal manera que el ancho de la caja torácica aumenta, ¿no? Entonces, pregunta común, clásica y silvestre, ¿qué ocurre durante la inspiración? El diafragma baja y las costillas suben. Si no me crees, haz la prueba. A ver, inspira, aunque sea de manera forzada, vas a inspirar y vas a sentir. Pon tus manos a nivel de las costillas, ¿no? Y vas a sentir. ¿Qué está ocurriendo? Las costillas están subiendo y se van hacia los costados, aumenta el ancho de la caja torácica, ¿no? ¿Y qué ocurrirá con el diafragma? ¿Tú crees que también suba o baja? Baja.
de tal manera que las costillas suben y el diafragma baja. Con esto aumentamos el volumen de la caja torácica. Nada es lo que tienes que considerar para ello. Ahora, hay un detalle importante en teoría de gases. Se considera lo siguiente: ¿qué ocurre con la presión y el volumen? ¿Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Son inversamente proporcionales. Entonces, chicos, chicas, jovencitos, jovencitas, se considera que si el volumen va a aumentar, la presión va a disminuir. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿No? Eso es lo que marcas entonces para esa historia tan interesante. Mira, como el volumen ha aumentado, la presión va a disminuir. Imagínate, por ejemplo, acordándote en los tiempos antes de la cuarentena, estabas en el carro de repente, ¿no? En el combi o en el carro particular, yo qué sé, ¿no? Pero estaban todos bien apretaditos. ¿Qué pasaría si por arte de magia el techo se eleva, el piso desciende, las paredes se abren? ¿No? Nadie se cae, por supuesto, ¿no? Pero digamos que ocurre todo eso. ¿Qué pasará con ustedes? ¿Sentirán más presión o menos presión? ¿No? Aumentado el espacio, aumentado el volumen, ustedes van a sentir menos presión. Pero ¿qué ocurriría también si es que esas paredes se juntan, el techo baja, el piso sube y ustedes, ¿qué va a ocurrir? Van a sentir más presión. Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Volumen y presión son inversamente proporcionales. Si el volumen ha aumentado, la presión disminuye. ¿En cuánto disminuye la presión a nivel intrapulmonar durante la inspiración? Clásicamente disminuye en 2 milímetros de mercurio. Mira, ahí está, disminuye en 2 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan que estaban en equilibrio? 760, 760. Ahora, ¿a cuánto va a disminuir? A 758. Disminuye a 758. ¿Y qué es lo que ocurre si es que disminuye la presión? Acá es 760 y acá es 758. Este es mayor, ¿no? El viento del norte le gana al viento del sur. Entonces el aire tiene que ingresar. Y entonces el aire ingresa. Entonces viene el ingreso del aire y eso es lo que conocemos como inspiración. Es lo que conocemos como inspiración. ¿No, chicos? Eso es lo que marcan para ese proceso de inspiración. Preguntas comunes y clásicas. ¿Qué ocurre durante la inspiración? Durante la inspiración, las costillas suben, el diafragma baja. Con ello aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, la presión disminuye. ¿En cuánto? En 2 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces, esas son preguntas clásicas para su examen. Luego, la expiración. Va el detalle importante e interesante. ¿Qué es lo que ocurre durante la expiración? Pregunta. Si las moléculas de aire ingresan a los pulmones, ingresan, ¿tú crees que la presión siga eternamente en 758? No, va a aumentar, va a tener que aumentar. De manera práctica vamos a decir lo siguiente, ¿no? Digamos está tu salón ahí lleno, pero lo que ocurre es que empiezan a ingresar más alumnos, más compañeros, más alumnos. ¿Qué va a ocurrir en el interior? ¿La presión va a ser la misma o te vas a sentir más presionado? ¿Te sientes más presionado? La presión va a aumentar por el ingreso de alumnos, no porque las paredes se comprimen o se expanden, por el ingreso de alumnos, en este caso de moléculas de aire, ¿no? Entonces, mira, digamos que ingresa el aire y la presión de lo que era 758 sube a 759. Pregunta. ¿Todavía hay diferencia de presiones? Claro, entonces el aire va a seguir ingresando. De repente aumenta a 759.5. Ya, perfecto. ¿Todavía hay diferencia de presiones? Sí, todavía le gana la presión atmosférica. Entonces el aire sigue ingresando. Eso es lo que vas a considerar. Hasta que llega a un punto de equilibrio nuevamente. Mira, llega a 760, 760. Eso es lo que tienes que considerar. Pero, ahí va el otro detalle. Este músculo diafragma y esos intercostales externos quedarán contraídos por la eternidad o se tienen que relajar. Se tienen que relajar. Si en la inspiración las costillas subían y el diafragma bajaba, ¿qué ocurre durante la expiración? Las costillas bajan y el diafragma sube. Las costillas van a tener que bajar y el diafragma va a tener que subir. Si las costillas bajan, disminuye el ancho. Y si el diafragma sube o asciende, disminuye la altura, ¿no? Es lo que tienes que considerar entonces para él, ¿no? Entonces, chicos, chicas, ¿qué va a ocurrir con el volumen de la caja torácica? El volumen de la caja torácica va a disminuir, y si el volumen disminuye, ¿qué ocurre con la presión? Recuerda que son inversos, ¿no? Si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿En cuánto? Otra vez, en 2 milímetros de mercurio. De lo que estaba en 760 sube a 762. Ahora, ¿quién le gana? La presión del pulmón le gana la presión atmosférica. El viento del sur le gana al viento del norte y el aire empieza a salir. Eso es lo que tienes que marcar para esa característica importante y especial, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos, esa parte de la
ventilación. Ah, bueno, si quieres considerar el resto, mira, ¿qué pasa si el aire empieza a salir? ¿La presión seguirá eternamente en 762? No, empieza a disminuir porque pierde aire. 761, le sigue ganando. 760. 760.5, todavía le siguen ganando. 760, se equilibraron. Ahí está, mira. Y ahora, ¿qué dice? Oye, tienes que inspirar otra vez. Manda las órdenes, diafragma baja, costillas suben, el volumen aumenta, la presión disminuye y el ingreso del aire es inevitable, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Luego, mientras el aire ingresa, la presión otra vez sube hasta que se igualan, ¿no? Y los músculos se empiezan a relajar. Lo que consideras es pues que viene en este caso la disminución del volumen, luego aumenta la presión y con esto la salida del aire. Y así continúa una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Eso es lo que marcan entonces, chicos, para el proceso de la ventilación, ¿no? Es lo que marcan para el proceso de la ventilación. Bueno, acompañando a esto viene otras características importantes de la fisiología respiratoria, los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares, que será motivo para otro video si es que alguien lo necesitara, ¿no? Yo creo que acá, para nuestro examen, dudo mucho que les vayan a preguntar, ¿no? Antes sí les preguntaban cuando el temario era mucho más específico, mucho más amplio, ¿no? Pero por ahora esto es lo que señalamos, ¿no? Bueno, y si fuera necesario, posteriormente, bueno, no si fuera necesario, en realidad posteriormente voy a subir el otro video de volúmenes y capacidades pulmonares, pero por ahora esto es lo que tenemos, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces, chicos, chicas, una parte. Continuamos, no solo basta que el aire llegue hasta los alvéolos de los pulmones, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que del alvéolo, del aire del alvéolo, el oxígeno pase a la sangre de los capilares que están pegados al alvéolo, de los capilares que están en este caso a nivel la emoción de estar con ustedes. Supongo que estarán ahí, ¿no? Lo que necesitamos es, chicos, chicas, que el oxígeno pase a la sangre del capilar que está pegado al alvéolo, capilares alveolares, no capilares de los tejidos del cuerpo, no los capilares sistémicos, capilares periféricos o generales, sino los capilares alveolares. Y que desde el capilar el CO2 salga hacia el alvéolo y se vaya hacia el exterior. ¿Cómo se llama el intercambio de gases entre el aire del alvéolo y la sangre de los capilares alveolares? O si quieren, entre la sangre y el aire, o entre el alvéolo y los capilares alveolares. ¿Cómo se llama ese intercambio de gases? Paso de oxígeno del aire hacia la sangre y del CO2 de la sangre hacia el alvéolo. ¿Cómo se llama eso? Respiración externa o hematosis. Respiración externa o también se le llama hematosis. Los dos son con externa o hematosis. Pregunta muy clásica de examen, miren. Entre el alvéolo y el capilar, ¿no? Lo que va a ocurrir es lo siguiente, pues el oxígeno va a tener que ingresar del alvéolo al capilar, luego por vías sanguíneas se va para el cuerpo produce un desecho que es el CO2 viaja y se tiene que ir hacia el exterior, ¿no? Eso es lo que mencionan entonces, eso es lo que tenemos que marcar para ellos. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, solo que nos estamos enfocando en esta parte, ¿no? Eso es lo que marcan, chicos, chicas, jovencitos y jovencitas, futuros cachimbitos y cachimbitas. Bueno. Ahora, ¿por qué ocurre, chicos, chicas, este intercambio de gases? Nuevamente, por diferencia de presiones, ¿Cuánto va a ser la presión del oxígeno a nivel alveolar? Profesor, ¿no era 760? No, 760 es la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Ahora, por otro lado, la presión atmosférica no se va a mantener igual al momento de llegar hasta los pulmones, va a disminuir un poco porque el aire es mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se considera? El oxígeno es más o menos el 20.9, algunos dicen 21%, ya 21% de la presión atmosférica. De tal manera que la presión a nivel del alvéolo va a ser 105 milímetros de mercurio. Y la presión a nivel del capilar, 40 milímetros de mercurio. Entonces, este le gana al otro, ¿no? Recuerden que siempre quieren ahí chocar, siempre quieren ir de un lado a otro lado. Entonces, como hay esa diferencia de presiones, este le gana y el oxígeno puede ingresar. Oxígeno, presión, 105 en el alvéolo y 40 en el capilar, ¿no? Para el CO2 ya también va a ser mayor en el capilar, va a ser de 45 milímetros de mercurio. Y en el alvéolo va a ser de 40 milímetros de mercurio, lo cual permite la salida de la sangre del capilar hacia el aire alveolar, ¿no? Esa es la hematosis, esa es la respiración externa o hematosis. Ahora, si hay una respiración externa o hematosis, también debe haber una respiración interna. La respiración interna, chicos, chicas, también se llama respiración ística o también se le puede llamar respiración tisular, respiración interna, ística o tisular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Con quién intercambiamos gases? Intercambias gases, la sangre con
las células de los tejidos del cuerpo, con las células de los tejidos del cuerpo, ¿no? El capilar tiene sangre con oxígeno y le dice, oye, tejido, yo te voy a entregar oxígeno, y le entrega oxígeno. Y la célula que le dice, oye, yo te voy a devolver el CO2, no devolver, en realidad te voy a entregar el CO2 para que lo expulses del cuerpo. Y la célula le entrega CO2 para que lo expulse del cuerpo. Los valores de las presiones para el oxígeno y para el CO2 en valor numérico son los mismos, ¿no? En este caso, 105,40 para el oxígeno y 45,40 para el CO2. Solo que ahora la sangre a nivel, bueno, el oxígeno a nivel sanguíneo tiene presión de 105 y a nivel tisular tiene presión de 40. Profesor, le entrega directamente a la célula. No, en realidad le entrega líquido intersticial y eso después intercambia con la célula. Pero por ahora dejémoslo así. ¿Ya? 105 y 40. Y el CO2, 45 en el tejido y 40 a nivel de la sangre. Eso va a permitir entonces el intercambio de gases. Entonces, mira, tienes respiración externa y respiración interna. Respiración externa, respiración interna. Respiración externa e interna. Respiración externa o hematosis, interna, ística o tisular, van a ser similares, ¿no? Es el intercambio de gases entre la sangre. Y para completar, ahí va la diferencia. Entre la sangre y el aire alveolar. Entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Entre la sangre y el aire del alveolo. Entre la sangre y los tejidos del cuerpo. Eso es lo que tienes que marcar, ¿no? Entre los capilares alveolares y el alveolo. Entre los capilares periféricos, capilares generales, capilares sistémicos y los tejidos, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Ahora recuerda de dónde a dónde va a pasar el gas, ¿no? De dónde a dónde va a pasar el gas. Y eso te va a orientar cómo van las presiones. Porque si te fijas, ¿cuánta es la presión de oxígeno a nivel del capilar alveolar? Cuando está llegando, ¿ves? 40. ¿Y acá cuánto es la presión de oxígeno? 105. Y acá la presión del CO2 a nivel sanguíneo, 40. Y acá cuando está queriendo salir, 45. Entonces, ¿cómo va a ocurrir eso? Es que la sangre avanza, avanza, avanza. El oxígeno, por ejemplo, mira, llega con presión de 40, pero entra más oxígeno. Y al entrar más oxígeno, la presión no se queda en 40, la presión va a tener que subir y llega hasta 105. Y llega al cuerpo con presión de 105. Y luego, como el oxígeno va a tener que ser entregado a la célula, si llega con una presión de 105, al ser entregado, la presión con la que se va a ir no va a ser la misma, va a disminuir hasta 40 y por eso es que acá llega con 40. La misma historia para el CO2, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Por ahora, la pregunta común, clásica y silvestre, más que decirle cuánto es la presión y todo ello, es la siguiente. ¿Cómo se llama el intercambio de gases entre la sangre y los alveolos? Entre la sangre y el aire. Se llama respiración externa o hematosis, ¿no? ¿Y cómo se llama el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos del cuerpo? A eso se conoce como respiración interna, en el interior de tu cuerpo, en los tejidos del cuerpo. Respiración ística, de histología, ¿no? Que estudia los tejidos, ¿no? O tisular, de tisue, que también significa tejido. Eso es lo que vas a considerar para ello, ¿eh? Listo, entonces, hasta ahí chicos, chicas, esa característica. Seguimos y vamos a ver ahora el transporte de gases. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces a nivel de esta estructura, a nivel de este cuerpo, de este organismo? Para que llegue acá o para que llegue acá tanto oxígeno como CO2 tiene que ser transportado. ¿Y quién va a transportar todo esto? La sangre, ¿no? Naturalmente apoyado por el corazón. ¿Quién va a bombear todo eso y va a distribuirlo al cuerpo? El corazón, ¿no? Es lo que vas a marcar para ello. Entonces chicos, el oxígeno se va a transportar de dos formas, ¿no? La mayor cantidad unida a una proteína que tiene los glóbulos rojos. ¿Cómo se llama esa proteína del glóbulo rojo? Se conoce como hemoglobina, ¿no? La hemoglobina, acuérdate de la hemoglobina, no del hemo, ¿no? No del hemo, sino de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina. Bueno, marcamos entonces, jovencitos, jovencitas, por acá esta característica. Cuando el oxígeno se une a la hemoglobina, se llama oxihemoglobina, ¿no? Así te transporta la mayor cantidad de oxígeno, como oxihemoglobina, 97%. Ese es el valor clásico que tienen que considerar. Algunos por ahí hablan de 99, ¿no? Pero el valor característico, típico, clásico es 97%, como oxihemoglobina, ¿no? Y el resto, el 3% que falta, disuelto en el plasma. ¿Cómo se llama la parte líquida de la sangre? Plasma sanguíneo, ¿no? Eso es lo que tienes que marcar, disuelto en el plasma. Así como cuando abres tu gaseosa, ¿no? La has agitado y abres tu gaseosa y empieza, ves que salen burbujas, burbujas, o tu agua con gas empieza a salir burbujitas. Esas burbujitas, esos gases están disueltos ahí en ese agua, ¿no? Es lo que tienes que marcar. En este caso el oxígeno va a estar disuelto, pero en una pequeña cantidad, solamente 3%, ¿no? Es lo que marcan entonces para eso, chicos, chicas. Entonces,
Dos formas de transportar oxígeno, ¿no? Como oxiemoglobina, la mayor cantidad, y la menor cantidad, solamente 3% disuelto en el plasma. Eso es lo que marcas para ello. Pues sorry, para el CO2 se transporta de tres maneras, de tres formas. Tres formas, ¿no? De tres formas. Como bicarbonato, ion bicarbonato, también puede ser como carbaminohemoglobina o también puede ser disuelto en el plasma, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Acá hay una historia interesante pues del CO2, ¿no? El CO2 cuando está acá a nivel de los tejidos sale hacia la sangre y entonces cuando sale a la sangre lo mira al agua. ¡Ah! Agua, yo te conozco. Creo que te he conocido toda mi vida. Te he esperado toda mi vida. Así, ¿ah? Y entonces empieza pues su historia romántica, ¿no? El CO2 se junta con el agua y dice, oye, nos casamos, así todos apurados y acelerados. Sí, hay que casarnos. Necesitamos una iglesia. Mira esa iglesia roja. Ah, el glóbulo rojo. Se meten al glóbulo rojo. Y señor curita, señor sacerdote, ¿usted nos puede casar? Sí. ¿Cómo se llama el cura, el sacerdote? Anidrasa carbónica, ¿no? Y le pregunta, agua, ¿aceptas el CO2? Sí. CO2, ¿aceptas el agua? Sí, acepto. Entonces, la anidrasa carbónica los une en santo matrimonio y se forma el ácido carbónico. Desde ahora los declaro, no marido y mujer, ¿no? Desde ahora los declaro ácido carbónico, ¿no? Entonces, como es un matrimonio joven, se pelean, ¿no? Yo no sabía que tú eras así, yo no sabía que tú te portabas de esta manera, no he debido casarme contigo, se separan, ¿no? Y como siempre, ¿quién se lleva la mayor parte? El que los divorcie, el abogado. No, en este caso, digamos que va a ser uno de ellos, ¿no? Uno de ellos se va a llevar. La mujer será, puede ser, ¿no? ¿Quién se va a llevar la mayor parte? Uno de los componentes. Y mira, al agua lo dejan calatito, mira, calatito, lo dejan como un hidrogenión. ¿Y qué se va a formar acá? El bicarbonato, el ion bicarbonato, ahí está, el ion bicarbonato, es un anión, ¿no? El anión bicarbonato o ion bicarbonato, eso es lo que tienes que considerar. Y con el bicarbonato viaja, el hidrógeno también viajará. Por acá, ¿qué va a ocurrir? Cuando ya las condiciones están cambiando, ya se acercan a esta parte, lo que ocurre es pues lo siguiente, ¿no? Oye, hidrogenión, bicarbonato, ¿te acuerdas de mí? Sí, yo estaba casado contigo, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Remember, se juntan los dos, no empiezan a interactuar y después de haber vivido tantas experiencias por el organismo, ya más maduros, más conscientes, dicen, oye, creo que no debemos estar así. Mejor, hay que dejar las cosas en paz, que cada uno obtenga lo que en realidad tenía. Entonces se juntaron, ¿no es cierto? Formaron el ácido carbónico y ahora se van a separar. El CO2 se queda como CO2 y el agua se queda como agua. El CO2 pasa de la sangre hacia la atmósfera y dice chao, chao, ¿no? Y el agua también, yo me quedo, y el agua se queda dentro del cuerpo. Eso es lo que tienes que considerar. Así se transporta la mayor cantidad del CO2. ¿Cómo? Como bicarbonato. Acuérdate, ¿eh? El CO2 sale, se junta con el agua, se enamoran, ¿no? La mayor parte se entrega, así, todo joven, ¿no es cierto? Y entonces se considera pues que gracias a ello forman ácido carbónico, luego se separa y se forma bicarbonato y se transporta la mayor parte en forma de bicarbonato, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Muy bien. Ahora, la menor cantidad se transporta disuelto en el plasma, 7% disuelto en el plasma y 70% como ion bicarbonato, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la cantidad intermedia? Ese 23% más o menos. Se transporta unido a la hemoglobina. ¿Y qué cosa forma? Carbaminohemoglobina o carboxihemoglobina. Forma carbaminohemoglobina. Y tengan cuidado con eso, ¿ya? Una cosa es decir carbaminohemoglobina y otra es carboxihemoglobina. Nada, acá mira, el CO2, dióxido de carbono, anhidro carbónico, cuando se junta con la hemoglobina, forma una palabra más grande, carbaminohemoglobina. Perdón, acá se junta con la hemoglobina, ¿no? Ahora acá, cuando el CO, el monóxido de carbono, se junta con la hemoglobina, forman carboxihemoglobina, una palabra más cortita. Además lleva una X, esa X es peligro, esa X puede ser muerte, te puedes morir con eso, ¿no? Entonces, esto es peligroso, chicos, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Entonces, acá hay otra historia, pues así, algo compleja, ¿no? Una historia de amor, de traición y todo lo que quieras considerar, ¿no? Así como te gustan, pues, tus historias, ¿no? Tus relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, ¿de quién era enamorado la hemoglobina y el oxígeno? Ah, los dos eran enamorados. Ya, mira, 97% pues enamorados, ¿no? Entonces la hemoglobina es enamorada del oxígeno, ¿no? Se entrega, mira, 97%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
por acá está llegando la hemoglobina, llega la hemoglobina, llega la hemoglobina, está llegando al aeropuerto y por vía aérea, ¿quién llega? El oxígeno, ¿no? Y la hemoglobina me espera así, ¿no? Levanto la mirada y dice, oxígeno, mi amor, te he esperado todo este tiempo, qué bueno que has llegado, te he extrañado, ¿no? Y se extrañan y se abrazan y se besan y se empiezan a interactuar los dos juntos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se empieza a transportar oxihemoglobina, ¿no? Oxihemoglobina, esa parejita, y cuando ya están por acá, el oxígeno se pone triste y la hemoglobina más triste todavía, ¿no? La hemoglobina le mira al oxígeno y le dice, ¿me vas a dejar? ¿No? Y la hemoglobina, con esa voz toda tierna y temblorosa le pregunta, ¿me vas a dejar? Y el oxígeno simplemente no le contesta, agacha la mirada y la hemoglobina entiende que el oxígeno se tiene que ir. ¿Con quién se va a ir? Con las células de los tejidos del cuerpo. Y la hemoglobina entonces toda triste va avanzando, 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 ¿no? Toda despechada. No, no despechada, sino toda triste, ¿no? Desconsolada. Entonces aparece alguien, ¿no? Aparece alguien, ¿no? El CO2. Pero ¿te acuerdas que el CO2 se había entregado al agua? Sí, pero este trampolín del CO2, ¿qué es lo que va a hacer? Una parte, 23%, mira, se va a quedar ahí, reservadito, ¿no? Y esa parte escondida, oculta, ¿qué es lo que dice? Oye, hemoglobina, acá está tu amigo, tu primo, lo que tú quieras, yo te puedo cuidar, yo te puedo acompañar, yo te puedo consolar, ese oxígeno que se ha creído, ¿cómo te va a dejar por los tejidos del cuerpo? Entonces la hemoglobina dice, bueno, ya, pues, acompáñame, ¿no? Y ¡pam! Se la abraza, ¿no? Y forman la carbamino o carboxihemoglobina. Carbaminohemoglobina, ¿no? Carbaminohemoglobina. ¿Cómo se llama la unión de CO2 con la hemoglobina? Carbamina hemoglobina, solamente 23%. ¿No? Recuerda que la hemoglobina tiene su enamorado que es el oxígeno, así que no se va a exponer pues 70%, 90%, tampoco 7% para que se sienta tan mal el CO2, más o menos 23%. ¿No? Son valores con los que tenemos que jugar. Entonces, ahí van viajando, 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 viajando. La carbamina, hemoglobina, llegan al aeropuerto. Y entonces la hemoglobina, CO2, chau, chau, vete, 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 viene mi enamorado, el oxígeno está llegando. Y entonces el oxígeno llega y la hemoglobina le mira, oxígeno, mi amor, te he extrañado, ¿no? Y en su cabecita así, bueno, pues como siempre me dejas, me he conseguido mi amante, el CO2, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir es, pues, ese detalle importante en especial, ¿no? Se va el oxígeno, perdón, se va el CO2 y ¿quién llega? El oxígeno, ¿no? Hemoglobina, mi amor, oxígeno, mi amor, y se van transportando, transportando como oxihemoglobina. Y acá ocurre otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez la hemoglobina lo mira al oxígeno, ¿me vas a dejar? El oxígeno otra vez se queda callado, agacha la mirada, ¿no? Y ya se entiende que el oxígeno va a dejar la hemoglobina y se va a ir con los tejidos. ¿Y quién le va a consolar? ¿Quién le va a consolar? ¿Quién va a ser su amante ahí? Su trampa, 23% nada más. ¿Quién? El CO2. Y el CO2 se junta y forman carbamina hemoglobina. Y lo mismo en esta parte, ¿no? Lo mismo en esta parte, ¿no? Hasta que de repente en algún momento por ahí, así como a veces ocurre en la vida, por ocasiones raras de la vida, aparece tu amor verdadero, pues. Aparece el monóxido de carbono, el CO. Y ese CO aparece por acá y la hemoglobina dice, oxígeno, mi amor. Y de repente siente algo, oxígeno, mi amor. Y voltea una energía inexplicable, la fuerza del amor, pues, ¿no? Y voltea, lo mira al monóxido de carbono, lo abraza, no dice nada, he esperado toda mi vida. Y es su amor eterno, su amor verdadero, el que nunca la va a dejar, el que nunca se va a separar, el que siempre va a estar con ella, ¿no? Entonces el oxígeno, oye, ¿qué te pasa, hemoglobina? Soy tu enamorado, respétame, ¿cómo te vas a ir con ese desconocido? ¿No? Y la hemoglobina lo mira, no, ya nunca más contigo, él es el verdadero amor, lo siento, cae en el pecho, en el corazón, ¿no? Y entonces el oxígeno le sigue reclamando, pero tú, y la hemoglobina, tú siempre te vas con las células, con los tejidos, con cualquiera de esas te habrá sido. Entonces, pues el oxígeno se queda triste, ¿no? Y la hemoglobina se va con el monóxido de carbono. ¿Y qué forman? ¿Qué forman? La carboxihemoglobina, ¿no? La carboxihemoglobina con esa X, eso que es peligroso, eso que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir para esta parte? Lo que va a ocurrir, chicos, chicas, lo que va a ocurrir, jovencitos, jovencitas, es que avanza, 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 avanza. Y entonces por acá la hemoglobina se pone triste, lo mira al monóxido de carbono y le dice, monóxido de carbono, tú también me vas a dejar como el oxígeno. Y el monóxido de carbono le sonríe, le mira tiernamente y le dice, nunca, contigo para siempre. Y ¡pah! Se abrazan más fuerte todavía, ¿no? Y entonces siguen avanzando y la hemoglobina va contenta y el monóxido de carbono también. Y el CO2 por ahí aparece, hemoglobina, hemoglobina, acá está tu amigo, tu primo, tu amante, lo que tú quieras.
¿no? Y la hemoglobina dice, no, ya he encontrado mi amor verdadero. ¿Para qué engañarlo? Él es todo para mí. Y entonces se va con el monóxido de carbono. El CO2 se queda entonces, ese 23% se queda por ahí, ¿no? Se queda por ahí. Entonces sigue avanzando la carboxihemoglobina porque el oxígeno otra vez le empieza a reclamar y nuevamente la hemoglobina no le hace caso. Entonces, este va a ser un amor eterno, un amor hasta la muerte. Eso es lo interesante, que la carboxihemoglobina es peligro. ¿Por qué? Porque no estás transportando oxígeno y tampoco estás sacando el CO2. Lo único bueno es pues que esta muerte va a ser tranquila, ¿no? La persona va a estar así, le va a dar sueño, 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 se duerme y nunca más despierta. ¿No? ¿Por qué? Por este amor incomprendido por la sociedad, ¿no? Entonces, chicos, eso es lo que marcan para esa característica importante y especial de nuestra amiguita, la hemoglobina, ¿no? Pregunta entonces, ¿cómo se transporta la mayor cantidad de oxígeno como oxihemoglobina? La menor cantidad, 3% disuelto en el plasma. Para el CO2, ¿cómo se transporta la mayor cantidad de CO2? Una pregunta, atento, ¿ah? ¿Cómo se transporta la mayor cantidad de CO2? ¿Como carbamina hemoglobina o carboxihemoglobina? Carbamina hemoglobina, posor, yo me acuerdo la palabra más larga, yo voy a escoger la más larga. Ya, digamos, puede ser, no es la respuesta. Está bien que te hayas acordado de carbamina hemoglobina diferenciando de carboxihemoglobina, pero la mayor cantidad se transporta como bicarbonato, ¿no? Se transporta como bicarbonato, ese es el detalle, así que ten cuidado con eso, ¿no? ¿Cómo se transporta el CO2 en una cantidad intermedia, 20-23% más o menos, unido a la hemoglobina? Ya, genial, pero ¿cómo se llama? Te van a aparecer esas dos opciones, carbamina hemoglobina o carboxihemoglobina. Carbamina hemoglobina, CO2, el otro es CO. CO2, una palabra más larga, le corresponde una palabra más larga. Carbamina hemoglobina. En cambio, CO, carboxihemoglobina. ¿Eh? Ten cuidado con eso, jovencito, 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 jovencita, futuro cachimbito y cachimbita. ¿Eh? Listo, eso es lo que marcamos entonces para nuestra fisiología respiratoria. Hasta ahí va esa parte. Ahora, lo que vamos a ver, chicos, chicas, es un poquito del control nervioso de la respiración. Algunos hablan del control nervioso y control químico de la respiración, y eso es correcto, ¿no? Está muy bien. Solo que de manera algo especial vamos a hablar del control nervioso. El control nervioso va a recibir información de los controladores químicos. Y al final el control nervioso es el que va a realizar, en este caso, las modificaciones para la respiración, ¿no? Mira, acá está nuestro cuerpazo, ¿no? Pues sobre el mío es más voluptuoso, ya no importa, ¿no? Ahí está el corazón, digamos, ahí va a estar el corazón. Del corazón, que bombea sangre hacia todo el cuerpo, sale una arteria muy, muy importante. ¿Cómo se llama esa arteria? Tiene una parte ascendente, un callado y una parte descendente. Se llama aorta. La aorta va a distribuir sangre para todo el cuerpo. Es como un árbol, ¿no? Que emite ramas, ramas, ramas para toda esa estructura. Igualito, la aorta emite ramas, ramas, ramas para todo el cuerpo, ¿no? Entonces será importante ver y controlar cómo está la sangre que pasa por esa aorta en cuanto a oxígeno y CO2, ¿no? En cuanto al pH, en cuanto a los hidrogeniones, oxígeno, CO2. Eso va a ser importante. Para ello le ponemos controles, para ello le ponemos receptores, controladores. ¿Quiénes van a ser? Los cuerpos aórticos, también llamados glomus aórticos. Cuerpos aórticos o glomus aórticos, ¿no? Es lo que tienes que señalar para ello, ¿no? Ahora, ¿qué parte de tu cuerpo podrías preservar por la eternidad, digamos, ¿no? Para que sigas viviendo en este mundo? Digamos, la ciencia avanza de manera maravillosa y te dice, vamos a escoger una parte de tu cuerpo para preservarla por la eternidad, ¿no? Y para que siga viva. ¿Qué escogerías? ¿Tu brazo, tu mano, tu pecho, tu abdomen, tu pelvis? ¿Qué vas a escoger? La cabeza, ¿no? Donde vas a encontrar tu cerebro, una buena parte de tus sentidos, donde vas a poder hablar, llévame al sol, ¿no? Así tipo, tipo en un vaso de laboratorio, ¿no? No, ahora llévame a la sombra y te van a la sombra, ¿no? Y puedes escuchar y puedes pensar y puedes hablar acá en la cabeza, ¿no? Entonces va a ser muy importante ver cómo está la sangre que llega a la cabeza, cómo está la sangre con oxígeno y CO2. Para ello tenemos esto, mira. Este callado de la aorta, esta curvita, emite 3 ramas, ¿no? Tronco arterial brachiocefálico, y luego la carótida primitiva izquierda y subclavia izquierda, ¿no? Al final se forman también carótida primitiva derecha y subclavia derecha, solo que nacieron juntas, ¿no? Bueno, por ahora no interesa. El detalle es esto: ¿qué arterias van a llevar sangre hacia la cabeza? Hacia la cabeza, las arterias carótidas. Bueno, atrás también hay otras que más adelante tal vez lleguen a conocer, ¿no? Las arterias vertebrales se juntan y van a formar otro sistema de irrigación muy especial, ¿no? Al final se juntan. Bueno, por ahora,
¿Cómo se llaman estas arterias por ahí? Estas arterias van a ser las arterias carótidas, ¿no? Las arterias carótidas, ¿no? Las carótidas primitivas, que luego se separan en dos, carótida externa y carótida interna. La externa irriga el exterior de la cabeza y la interna, aunque sale para afuera, luego se mete e irriga el interior de la cabeza. Es lo que tienes que considerar, por eso el nombre. Entonces decimos, ¿cómo está la sangre que se va a distribuir en la cabeza? Entonces le ponemos dos controles, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esos controles? Se van a llamar cuerpos carotídeos o glomus carotídeos. Cuerpos carotídeos o glomus carotídeos, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Es más, todavía se le agrega otro controlador, ¿no? ¿Quién va a ser? El seno carotídeo. El seno carotídeo, más que controlar oxígeno y CO2 en cuanto a su concentración, lo controla en cuanto a presión. El seno carotídeo o los senos carotídeos son varoreceptores. Varo, ¿qué significa varo en este caso? Presión, ¿no? Varoreceptores, receptores de presión, ¿no? Es lo que tienes que considerar. El seno carotídeo ahí cuando van besando ahí por el cuello, ay, no, en el cuello no, me pongo sensible, no, ¿no? Esa parte, pues, eso, el seno carotídeo, ¿no? Ya chicos, entonces, si el seno carotídeo es un varoreceptor, ¿qué cosa será el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico? Los cuerpos carotídeos y cuerpos aórticos son quimioreceptores, van a detectar las concentraciones de oxígeno, de CO2 y también por ahí consideras los hidrogeniones y relacionado a esto el pH. ¿No? Es lo que tienes que considerar entonces, jovencito, jovencita, para ese detalle importante. Estos van a ser los receptores, van a decir cómo está la sangre que se distribuye para el cuerpo. ¿No? Para el cuerpo y en esta parte especial para la cabeza. Pregunta entonces, ¿cuáles son los dos principales problemas? Uno, que haya poco oxígeno, el otro, que haya mucho CO2. ¿Cómo se llama cuando hay poco oxígeno? Hipoxia. Y cuando haya también mucho CO2, hipercapnia. ¿No? Es lo que tienes que considerar. En base a esto, podemos modificar los ritmos de la respiración para hacer que se normalice los niveles de oxígeno y CO2. ¿No? Entonces, esta información no se va a quedar ahí, tiene que subir hacia los centros nerviosos. ¿Cómo va a subir? Los de los cuerpos aórticos va a viajar por un nervio muy famoso. ¿Cuál es ese nervio que baja y divaga por el tórax y por el abdomen? Ese nervio tan especial que algunos dicen que piensan que es muy relajado, pero en realidad es muy importante. ¿Cómo se llama? Nervio vagos, el 10º par craneal, los nervios vagos, derecho e izquierdo, ¿no? Los nervios vagos que han llegado a divagar hasta ahí llevan la información hacia los centros nerviosos, ¿no? ¿Y quién es el que sube desde acá, desde esta parte? El que sube desde el cuerpo carotídeo y desde el seno carotídeo. ¿Qué nervio va a ser? Un nervio muy famoso llamado nervio de Herring, el nervio de Herring, ¿no? El nervio de Herring, que va a ser una rama del 9º par craneal, del glosofaringeo, ¿no? Es lo que marcas para ello. La información entonces sube y dependiendo de esta información se pueden modificar los ritmos respiratorios. Para ello, acá en la cabecita encontramos áreas que controlan la respiración, ¿no? Entonces para ello vamos a este pequeño espacio que lo estamos aprovechando y decimos, mira, a nivel de la cabeza encontramos cerebro, cerebelo, y esto que está en rojito pasión, el tallo cerebral, o tallo encefálico, o tronco cerebral, o tronco encefálico, que va a tener tres partes: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, ¿no? Que también tienen otros nombres, pero por ahora marcamos mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblonga, ¿no? ¿Qué nos va a interesar? Nos van a interesar estos dos, protuberancia y bulbo raquídeo, en el cual encontramos los núcleos en protuberancia, neumotáxico y amnéustico, y en bulbo raquídeo, área de ritmicidad vulvar y el área quimiosensible, ¿no? Va a ser NARC o narco. NARC mejor, ¿no? Para que no nos busque la policía, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a marcar. Dos arriba, dos abajo. Está en ese orden, ¿ah? Porque es importante que lo conozcas. Te van a decir, el área amnéustica está en la protuberancia, sí, ¿verdad? Encima del área neumotáxica, falso. Es al revés. Por eso acuérdate de ese NARC, ¿no? Entonces, trasladamos esto, mira, esto por acá, esta es la protuberancia, este es el bulbo y ahí están las áreas. Neumotáxica, amnéustica, ritmicidad vulvar y quimiosensible, ¿no? La información entonces se dirige desde esta parte hacia esas áreas. No es precisamente el área quimiosensible, hay otras áreas también, ¿no? Hay otras áreas. Y eso va a lograr modificar la respiración si es que fuera necesario, ¿no? El área quimiosensible básicamente detecta los niveles de oxígeno y CO2 del líquido cefalorraquídeo, el líquido que está aquí, ¿no? Rodeando a esto de acá, ¿no? Entonces va a ser importante para ello. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces, chicos, chicas, para controlar nuestra respiración? Hay un área muy famosa, el área de ritmicidad vulvar, tal vez el que más nos interesa. ¿Dónde está el área de ritmicidad vulvar? En el bulbo raquídeo. ¿Y qué marca? Marca
el ritmo de la respiración, mandando impulsos nerviosos, para los músculos inspiradores. Entonces dice, inspiración o músculos inspiradores, contráiganse, y se contraen. Y deja de mandar impulsos, entonces les está diciendo, ya, ahora relájense. Otra vez contráiganse. Otra vez relájense. Y marca el ritmo de la respiración. Para eso es el área de ritmicidad vulvar, que a su vez tiene dos componentes: el área expiratoria que está hacia adelante, el área inspiratoria que está hacia atrás, que yo no creo que les pregunten, pero bueno, ahí queda, ¿no? La E está antes que la I en las vocales, ¿no es cierto? ¿No? O cuando expiras, adelante, inspiras, atrás, ¿no? Es lo que marcas para ello. Bueno, marcas entonces ritmicidad vulvar, manda impulsos nerviosos para los músculos inspiradores y con ello marca el ritmo de la respiración, ¿no? Marca el ritmo de la respiración, ¿no? Es lo que tienes que considerar para ello. Entonces, ¿para qué son el neumotáxica y el área apnéustica? Dependiendo, mira. Por ejemplo, si hay hipercapnia, le pedimos ayuda al área neumotáxica. Y el área neumotáxica dice ya hay que inhibir al núcleo inspiratorio para que la inspiración dure menos y por ende, como entra menos aire, la expiración también va a durar menos porque vas a botar menos aire. Vas a estar... ¿Y qué pasa con tu frecuencia respiratoria? Respiras más rápido, aumenta tu frecuencia respiratoria. ¿Y qué logro con eso? Botar el CO2 y solucionamos la hipercapnia, ¿no? Es lo que marcas para ello. Luego el otro sería esta otra parte ya también, el área apnéustica. ¿Para qué va a estar este área apnéustica? Ya también nos va a ayudar con la hipoxia, ¿no? De repente estás en un momento ahí con poco oxígeno y el área apnéustica dice hay que estimular al área inspiratoria. Y el área inspiratoria se estimula y es más duradera, es más prolongada. Entonces vas a inspirar y luego... ¿no? Y ahí viene el famoso suspiro. Algunos dicen, oye, está suspirando, mira, seguro está pensando en alguien, está enamorado, ¿no? Y en realidad tienen algo de razón, ¿no? Está tan enamorado, tan distraído, hasta de repente así, ¿no? ¿Por qué? Que se olvida hasta de respirar, está mirándole a su compañero o compañera, ¿no? Está ahí. Y se olvida de respirar, se queda así. Y hasta que el cuerpo reaccione y dice, oye, respira. Y entonces, ¿qué ocurre? Y empiezas así, con ese proceso, con ese de apnéusica, ¿no? El área del suspiro es el área apnéusica. Y como inspiras y expiras, la respiración se hace, en este caso, cada respiración se hace más lenta o se hace de un tiempo más prolongado. Entonces respiras menos veces por minuto y disminuye la frecuencia respiratoria, ¿no? Es lo que tienes que considerar entonces para ello. Postor, entonces, ¿cuánto es la frecuencia respiratoria normal? ¿Cuánto es lo normal que inspiro o que expiro? Ahí va el detalle. ¿Quién me marca eso? La ritmicidad vulvar, ¿no? Me dice que la inspiración dura 2 segundos. Mira, inspiración dura 2 segundos. Y la expiración, la E al revés, 3, ¿no? 3 segundos. Total, cada respiración duraría 5 segundos. Pero ya les mencioné en algún momento. Ese es cuando estás en reposo. Normalmente haces algo, una cosita, otra cosita. Y respiras un poquito más rápido, ¿no? Entonces se considera que puedes tener una frecuencia respiratoria que duraría, bueno, a ver, vamos a marcar, ¿no? ¿Cuánto dura un minuto? 60 segundos, ¿no? Si yo puedo hacer una respiración en 5 segundos, ¿cuántas respiraciones hago en 60 segundos? 60 entre 5, 12, perfecto. Pero si respiro más rápido, puedo aumentar el número de respiraciones, puedo llegar normalmente hasta 18. En realidad hasta 20, ¿no? Pero para motivo de su examen o sus exámenes por acá, vamos a considerar 18, ¿no? Entonces, de 12 a 18 respiraciones por minuto es la frecuencia respiratoria. ¿Quién marca eso? El centro de ritmicidad vulvar, el área de ritmicidad vulvar, que manda órdenes a los músculos inspiratorios, básicamente al diafragma. ¿Por qué nervio? Nervio frénico, ¿no? Y a otros elementos musculares también, ¿no? Y marcas la frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa si es menos o qué pasa si es más de los valores normales? Ahí van dos términos importantes. Uno, si es más de 18 para tu examen, para motivos de tu examen, si es más de 18 respiraciones por minuto, eso se llama polipnea o taquipnea. Por ahora digamos que es lo mismo, ¿no? En realidad hay cierta diferencia, pero por ahora digamos polipnea o taquipnea, ¿no? Más de 18 respiraciones por minuto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa si es menos de 12? Menos de 12 se conoce como bradipnea, ¿no? Menos de 12 se conoce como bradipnea. ¿Se acuerdan de taquicardia y bradicardia? Bueno, acá es
taquimia y bradimia, ¿no? Es lo que tienes que considerar entonces para ello. Bueno chicos, hasta acá entonces lo que corresponde a nuestra fisiología respiratoria. Si quieren revisar algunas cosas, retrocedan el video y no hay ningún problema, ¿no? Si quieren preguntar, igual ya saben, pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, dudas, y en el momento que yo lo pueda ver, muy amablemente, con todo gusto, les voy a responder, ¿no? Pues sorry, ¿dónde voy a ver eso? Bueno, ya saben, acá está, mira, acá en la página de Face, ¿no? Facebook, Anatomía, Carlos Castillo. Ahí van a poder encontrar esta información y algunos otros capítulos también, ¿no? Bueno, y los videos que se suban posteriormente. Eso es lo que tenemos que considerar para este mini resumen, chicos, chicas, ¿no? Bueno, hasta ahí súper resumen y nos vemos. Cuídense, que les vaya muy bien, sigan estudiando, luchen por sus sueños, ¿no? Y no es que sigan durmiendo, ¿no? Sino que hagan lo necesario por alcanzar lo que ustedes quieren conseguir, ¿no? Adiós, chicos, cuídense, un gustazo haberles hablado y esperando que ustedes me estén viendo y escuchando. Adiós, chau.